geográficos, naturales, sociales, y la vida que los anima, es decir, la sociedad en movimiento. Nosotros, los seres humanos que siempre estamos con una conciencia sobre ese espacio y nos movemos sobre ello. Entonces, en ese sentido, han dado a emergencia, a emerger, no, se me está pasando todo, se han dado a emerger unos nuevos paradigmas, donde lo económico y la globalización juegan un papel esencial y se abre una como forma de pregunta. Emerge otro nuevo paradigma económico-globalización. Y aparecen 4 elementos significativos, como por ejemplo, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Sí, profe. ¿Qué es el enfoque de el político administrativo? O sea, el esquema de ordenamiento territorial. Las regiones biogeográficas, como un papel esencial. Tercer elemento, los espacios sociogeográficos. Y cuarto, las nuevas dimensiones de lo urbano regional. Entonces, en ese sentido, estas 4 perspectivas vuelven a plantear una nueva forma de ver el contexto de un territorio en transformación como la Ribera del Magdalena, Barranquilla. Y es un territorio, como ven en esa imagen fotográfica, bastante complejo. Es una zona portuaria, es una zona industrial, es una zona comercial en paulatino deterioro, pero también acompañada de unas nuevas ofertas y propuestas de desarrollo urbano inmobiliario, junto con proyectos de infraestructura de uso público, pero con manejo privado. Entonces hay una serie de contradicciones de un modelo que ya les he venido planteando, que es un modelo de economía neoliberal, y que esto tiene que ver mucho con las diferentes fases que ha tenido el capitalismo y que ahora actualmente dependen de unas condiciones financieras en las cuales todas las operaciones conduzcan a mayor rentabilidad, y rentabilidad por todos los fines. O sea, aquí esta imagen representa un poco esa idea de cómo está esa zona de la ribera del Magdalena, esa ribera de Barranquilla, plagada de diferentes contradicciones y diferentes formas en las cuales el territorio hay que verlo también como una posible forma de solución. Y entonces ese enfoque sistémico parte de la noción del sistema como un conjunto de elementos o atributos mutuamente interdependientes, pero dirigidos a la consecuencia de un conjunto determinado de objetivos, de fines, y eso está representado en una historia que representan rasgos de totalidad. ¿Eso cómo se ve reflejado? Que esos rasgos básicos nos dan un primer punto, la totalidad y la visión global de un territorio. Pero también hay interrelaciones, y esa interrelación trata de ser dialéctica de entre los elementos y los atributos. Somos un puerto, pero queremos ser biodiversidad, el concepto me parece más redundante que he escuchado, pero también estamos desarrollándole el espacio para que el desarrollo urbanístico se asiente de manera paulatina en un espacio que tiene cierta fragilidad, pero no sé dónde van a meter el tema de la historicidad, que tiene que ver con el estado del sistema. Se explica por la dinámica histórica seguida. ¿Qué ha pasado en los últimos 80 años en la ciudad, en los últimos 100 años de historia de la ciudad? ¿Cómo ha sido ese permanente proceso de historicidad? Hemos estado discutiendo, algunos compañeros tienen la idea romántica o soñadora o idealista de volver al río, pero volver al río como aquellos lanchones, barcos a vapor, canoas, champanes, en fin. Vamos a tratar de ser un poco consecuentes con lo que puede ser esa visión de estos rasgos básicos. ¿Por qué? Aquí hay imágenes. Imágenes de la ribera del Magdalena. Una ribera compleja. Y esto es en la zona de la antigua avenida o lo que era la avenida del río. Por ejemplo, una idea de desarrollo urbano, una idea de un contexto de conectividad con el río Magdalena.
de conexión directa con el río, pero también una realidad, que es una realidad en permanente transformación. Y es como se puede ver en esta foto, yo no sé esto qué están haciendo aquí, si están haciendo un relleno o están quitando todos los suelos y colocando otros. En realidad eso es un tema bastante complejo y no me he asomado por allá para ver qué es lo que están haciendo. Pero esta foto fue por allá en el 2000, creo que en el 2016. Acá ven la silueta del desarrollo urbano de la ciudad y esta zona de la Ribera del Magdalena, que posiblemente es la zona que va a ser más transformada con el proyecto urbanístico de la Loma, que es la Loma. Y eso implica una transformación del espacio, del territorio y como consecuencia de una zona que esto anterior, como ustedes se pueden dar cuenta, esto era inundable. Es una zona inundable. Si ven aquí hay unas pendientes y esto en época de lluvia o en el momento antes de haber construido la vía y todo es lo que fue la avenida del río, pues era cuerpos de agua. Si no estaban, no tenían agua, por lo menos tenían una abundante vegetación o eran permeables a esa condición ecológica. Acá pueden ver imágenes de lo que fue el poblado o la población que estuvo asentada por muchos años en la loma. Esto ya no existe. Estas zonas de cultivo están sembrando cilantro y hay palmas de coco, hay algunas matas de plátano, cultivos de yuca y esto también ya desapareció. Esto ya no está ahí. Aquí hay unos niños jugando y aquí están incluso árboles frutales. Esto tampoco ya creo que no existe. Aquí están unas matas. Y esto es una zona con unos suelos agrológicos, eran muy importantes. Aquí se cultivaba de todo. En la loma se ven plátanos, ahí ya se cultivaban cebollín, yuca, ñame. Obviamente uno de las zonas de lo que más, el producto que más, digamos, tenía salida pues, son los cocos, el coco y en algunas épocas cuando mudaba la palma era recolectada y pues la palma era usada para muchos fines. Entonces, todos estos sistemas o estos componentes ecológicos, agroecológicos se perdieron, ya eso no existe. Aquí vemos la loma, incluso una foto cuando todavía no estaba construida la avenida del río. Esto creo que fue desde la gobernación del Atlántico, me parece. Miren, aquí digamos, voy a hacer con el señalador puntero en láser para que lo vean. Si lo logran ver el puntero, ¿verdad? ¿Logran ver el? Sí. Sí, profe, sí, sí. La Loma, sí, profesor. El centro de Barranquilla, la aduana, Barlovento, y por acá debe ser el lote que ustedes estarán interviniendo. Vamos siguiendo aquí. Estos sistemas, digamos, de navegación, mayoría de pescadores artesanales, entonces, pues, no sé si aún todavía se ubican ahí frente a la Intendencia Fluvial. Esto ya es durante la intervención de la Intendencia Fluvial. Aquí ven las pequeñas dragas que hay, que en ese momento utilizaron para embellecer esa zona, digamos, de los caños, que eran bastante. Y aquí es donde empezamos a revisar unos conceptos clave. Primero, entender el sistema territorial, una base esencial de este enfoque ecosistémico, digamos socioecológico, tiene que ver con el sistema y la relación de esos sistemas y las partes en uno solo. Entonces, el sistema territorial depende principalmente de un medio físico. Ese medio físico es el que nosotros vemos, el mar, el río, la vegetación, la fauna, la flora, pero también tenemos un componente esencial que son la población, las actividades de producción y consumo y relación social, que no son las actividades que hacemos nosotros como seres humanos conscientes que podemos transformar para bien o para mal ese sistema territorial. Pero también hay un marco legal e institucional en el cual tenemos que cobijarnos, tenemos que entender y que tenemos que relacionar. Así también como unas formas de poblamientos, formas de desarrollo de actividades de diferentes índoles en ese espacio con sus infraestructuras específicas para poder vivir en comunidad. En ese sentido,
ese sistema territorial también puede ser una construcción social, también puede ser una expresión espacial del estilo del desarrollo de una sociedad, cómo se ha venido desarrollando. Por eso entender lo poblacional o la población es una clave esencial, porque nos va a permitir ver cómo esa población desarrolla sus actividades dentro del medio físico. Si hay pescadores, si hay empleados industriales, si hay empresarios, si hay comerciantes, o si el fin último de esta sociedad o el desarrollo de esta sociedad son los servicios, qué papel juega el puerto, por ejemplo, qué dinámica influye en ese medio y esas actividades en ese medio físico. Para eso también el apoyo y la base fundamental es el cuadro de lo legal y lo institucional para que ese sistema territorial pueda tener coherencia. Entonces, varias preguntas podemos hacer frente a estos diferentes modelos de hacer lecturas generales de un proceso de planificación o de desarrollo de una ciudad. Acá hay otra forma también de leer, por ejemplo, en este caso, las interacciones en el medio físico y de ese sistema físico para la ordenación territorial según Gómez Orea. Primero hay que entender que los usos, los usos antrópicos del suelo son una variable esencial. Ya un territorio como la Ribera Occidental está siendo intervenido por el ser humano desde hace muchos años. Incluso desde antes de la llegada de los españoles ya había una intervención sobre esos espacios. Hay unas variables que se tienen en cuenta en ese contexto. Las variables, por ejemplo, clima y agua y hombre o seres humanos son esenciales dentro de esa lógica de esos elementos de interacción. Si miramos que el clima influye también sobre el suelo e influye sobre la vegetación, la fauna. Pero el agua también implica generar unos procesos y además unos materiales que a través de eso el hombre tiene una relación con el agua porque es forma de comunicación y forma de subsistencia. Con el agua podemos hacer diferentes cosas y eso también permite generar materiales, no solo de transporte, sino materiales para esas formas de relación social y esas formas de relación social que se sustentan en el suelo, ya sea de despensa para nosotros poder comer, alimentarnos, tenemos que utilizar la naturaleza para transformarla. ¿Transformarla en qué? En un cultivo. Ese cultivo después se convierte en una yuca y esa yuca se convierte, la transporta un vendedor en carretilla y nosotros la compramos aquí en la puerta de nuestras casas y termina siendo un plato de comida básico en la seguridad alimentaria de las poblaciones en el Caribe. Y ahí está la yuca. Entonces, ahí viene una forma de interacción de esos elementos que al final todo este contexto de relación implica una dinámica en el paisaje. Y esa es un poco la metodología que yo vengo trabajando y esa dinámica del paisaje es la que vamos a ir viendo a continuación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta ahora, ¿cómo, si hay alguna intervención o inquietud que tengan, me pueden interrumpir, ya sea en el chat o pueden pedir la palabra. Pregunta, inquietud. Pregunta, inquietud. Profesor, los usos antrópicos sin asistencia del hombre no existirían, ¿verdad? No, porque lo antrópico está asociado a humanos. Antropos es como el latín humano, antrópico, es, digamos, es una definición etimológica de que eso está siendo actuado desde que el Homo sapiens empezó a razonar y a transformar, por ejemplo, materiales, es decir, hacer el fuego, cocinar alimentos, es decir, o permanecer en un lugar y poder transformar una semilla en una planta que después da un fruto. Eso es una acción antrópica. Desde que el Homo sapiens empezó a transformar la naturaleza, ya eso es una intervención humana. Una intervención con una conciencia, ojo, o sea, los únicos seres de la naturaleza que tenemos la capacidad de tener una conciencia propia y tener una razón específica para poder transformar un medio natural, somos nosotros los seres humanos. No quiere decir que otros animales desarrollen otras habilidades, sí la pueden desarrollar, pero quienes tenemos conciencia de sí mismos sobre lo que actuamos en el entorno somos nosotros los seres humanos. Y eso ha sido una evolución, digamos, un proceso evolutivo y que
hay mucha tinta derramada, pero todo lo cuando hablamos de antrópico, de usos antrópicos del ser humano. Incluso ya algunos geólogos están planteando una nueva era que le conocen el antropoceno. ¿Por qué? Porque ya desde la revolución industrial el clima está siendo afectado, las condiciones de estos procesos que ven aquí de transformación del paisaje ya no son tan naturales, sino que obedecen a la influencia humana. Entonces hay unos que le han cambiado, incluso han ubicado el antropoceno desde la revolución industrial hasta el presente, como una era geológica. A partir, por ejemplo, ¿de qué? Del desarrollo del combustible fósil, de la cantidad de CO2 en la atmósfera, que eso está incrementando los gases de efecto invernadero y por ende la temperatura y el calentamiento global que genera el cambio climático. Pero también está aumentando, por ejemplo, los residuos sólidos, ahora el tema del plástico, que ya el plástico no solo el problema es del plástico, sino que el plástico se va deteriorando y crea microplástico y eso va ya teniendo un impacto dentro de millones y millones de años porque el plástico no se desaparece tan fácil como se puede desaparecer otros materiales, en fin. Pero a eso se refiere, Fernando. Gracias, profesor. Bien. Ahora los sistemas territoriales también tienen otros modelos y otras formas, como aquí vamos a ver varias funciones. El medio físico es interesante, pero la población y las actividades también se conectan. Pero hay otros ingredientes también, como los sistemas de asentamientos, donde se están ubicando las poblaciones, y los canales de conexión, es decir, los medios de transporte, las formas de interacción, pero también las instituciones y el marco legal siguen siendo un soporte fundamental para ese sistema territorial. Y acá el sistema territorial colombiano es muy complejo, pero yo les voy a mostrar uno, que es este, que son las regiones naturales de Colombia. Son regiones naturales, son 54 regiones naturales que el IGAD estableció por allá en el año 97, en donde más o menos son desde un criterio geográfico o un determinismo geográfico, cuáles pueden ser las unidades de acción desde el punto de vista de regiones naturales. ¿Cuál es la característica principal de esta determinante geográfica? El suelo, es decir, la composición de suelo, si es un relieve ondulado, plano, si es una montaña o si es un valle, una depresión. Y la otra variable que se le incluye son las fuentes hídricas. Ya tiene que ver si estamos en una costa, si estamos en un delta, si estamos en un valle, si estamos en un río. Y todas esas variables que tienen que ver con lo geomorfológico que implica el suelo y con lo hídrico que implica, digamos, donde haya agua, es donde esta clasificación en las 5 regiones principales del país, el IGAD empezó a clasificar. Para darles mayor zoom, vamos a detenernos en la región Caribe. Tenemos los archipiélagos, islas e islotes del Caribe, que seguramente San Andrés y Providencia, y por acá los que están, digamos, cerca de Cartagena, alrededor de Cartagena, que representan esos espacios geográficos muy particulares de insulares. Tenemos la península de La Guajira, que es una península desértica. Miren el nombre, la categoría geográfica de península. Ustedes pueden averiguar y que es una península y pueden encontrar información. Tenemos todo el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una, no, digamos, yo le llamo la montaña mágica sobre el mar, que es un ecosistema único, muy particular en la región Caribe. Tenemos el delta del río Magdalena, donde nos ubicamos en este momento nosotros. Y una de las formas de pensar el territorio es en esa condición. Nosotros estamos sobre un delta. Por esto esta presentación al final termina como delta. El delta o los deltas de los ríos son muy dinámicos. Y el Magdalena es un río súper dinámico. Es un río sedimentario y además geológicamente es muy joven. Y ustedes dirán, profe, pero el delta, Canal del Dique y la Ciénaga Grande, eso es como muy grande. Sí, es muy grande, pero por las condiciones. Y hay cierta lógica geológica en donde en algún momento el río Magdalena desembocó por aquí, en algún momento desembocó por acá, y ahora actualmente está desembocando por aquí, por Barranquilla, y quién sabe cuándo pueda desembocar en cualquier otro lugar. Teniendo en cuenta que los periodos geológicos son bastante complejos, o sea, son bastante, digamos,
que esta transformación ha sido en los últimos 64 millones de años, según los expertos, y que eso en un periodo de tiempo es muy corto. Geológicamente es un periodo muy corto. Entonces, esto es una dinámica bastante compleja. Acá en el centro tenemos lo que se conoce como las sabanas del Caribe, que son todas estas zonas, digamos, planas de la parte central del Caribe y que representan unos espacios principalmente de transición de unos ecosistemas específicos, como por ejemplo los valles del Sinú y el Alto San Jorge, que son todas estas zonas cerca alrededor, digamos, de el río Sinú y el San Jorge. También aparece uno de los ecosistemas principales, que es la región o la depresión Momposina. Es una zona de una riqueza hídrica enorme. Y ya por último, que a veces lo tenemos un poco como no hace parte, como algo que no es del Caribe, pero sí es del Caribe, que es el Golfo de Urabá. Es una zona extremadamente estratégica en cuanto a dinámicas ambientales y digamos, específicas de un territorio ahí en toda la esquina y en todo ese arco específico del sur del Caribe y que representa un elemento muy interesante de analizar. Entonces, en esa perspectiva, en ese resumen, así se resume la división. Miren que aquí no hay departamentos, aquí no hay regiones políticas o regiones culturales, aquí son regiones naturales. Archipiélagos, islas e islotes, península, la Sierra Nevada, el Delta, la Sabana, los valles del río Sinú y San Jorge, la depresión Momposina y el Golfo de Urabá. Porque son unidades geográficas determinantes, principales, que pueden influir en el desarrollo de un contexto regional. Allí súmale o agreguémosle las condiciones de la cultura, las condiciones de la economía, las condiciones de la transformación antrópica y podemos hacer una revisión, por ejemplo, o una evaluación de cómo se ha cambiado y se ha transformado el territorio desde esta perspectiva del paisaje. Ahí es donde vamos. Si somos un paisaje de un sistema deltaico, miren estas transformaciones. Eso fue una foto reciente desarrollado este proyecto no me acuerdo cómo se llama esta plaza, pero todavía estaba recién, ya estos árboles muchos ni existen. Pero miren cómo se ve la loma. Un espacio bastante generoso en cuanto a temas de vegetación. Todavía apenas estaba el proceso de recuperación de la intendencia fluvial, esto todavía no estaba terminado. Pero miren la sedimentación, todos estos procesos de transformación que hay aquí sobre esos sistemas de caños. Y nos vamos a un concepto que es el espacio geográfico. ¿Cómo influye ese espacio geográfico que les acabé de mostrar en una serie de tiempos, si lo ponemos en una serie de tiempos, en una realidad material, en una realidad física que vemos a través de una imagen? Si tomamos otra foto, esta foto es del edificio de la Caja Agraria. Si tomamos otra foto otra vez desde la Caja Agraria, no va a ser lo mismo. Y esto fue, creo que como en el 2008, no, 2010 por ahí. 2010, 2011. Todavía estaba en proceso de recuperación de intendencia. Ese espacio y esa realidad material también hay que meterle una reflexión teórica. Por eso primero nosotros vimos la reflexión teórica con el seminario. Vamos a ver cómo ustedes traen a colación eso en el taller que vamos a desarrollar de integral de diseño. Y meterle un concepto que de pronto es muy curioso, pero a mí me parece esencial, que es la ideología. Que la ideología es la forma de la conciencia en la cual nosotros tenemos conciencia de ese espacio geográfico. Cómo a través de nuestra forma y de nuestro sentir concebimos ese espacio. Si tenemos una ideología propia, nos dejamos llevar por la ideología y por todo el contexto del cheverismo barranquillero, digamos, la bacanería, todo, y en realidad miramos una realidad geográfica problemática. Y esa lectura es la que nos permite, por ejemplo, en el caso de una ciudad, generar unos tipos y unos modelos de relaciones, en este caso, centro-periferia, cómo desde el centro empiezan a aparecer unas semiperiferias y unas periferias, y cómo empiezan a aparecer una serie de cuadros y de líneas en las ciudades en donde los centros ya dejaron de ser esos centros y se convirtieron en otros espacios, o vuelven otra vez a generarse unas centralidades que permiten entender cuáles son esas decisiones estratégicas y políticas, cuáles son las dependencias de las decisiones, los intereses, por ejemplo, que se ven ahí, las inversiones de capital,
el tema de las manufacturas o del desarrollo manufacturero, de la industria, los cuadros técnicos y los desarrollos hacia el tema de turismo y trabajadores no cualificados o informalidad o formas de ver las formas de trabajo de diferentes formas. Y las relaciones comerciales, financieras, tecnológicas, políticas militares o movimientos de población, en fin, hay diferentes formas de evaluar esa visión de ese espacio geográfico. Pero en la esencia, esto es una configuración que implica una política y un espacio. Y la política tiene que ver mucho con esa relación que vamos a empezar a tener en esa intervención que vamos a hacer. Y esa es fundamental porque ahí es donde tenemos que conocer las bases territoriales del Estado. ¿Cómo podemos intervenir ustedes? Ya varios me han hecho preguntas y ya la última presentación del seminario que vimos la clase pasada estaba más enfocada en los instrumentos de planeación. A ver, si hay unos instrumentos de planeación, ¿cómo los podemos usar en este ejercicio? ¿Qué recursos geoestratégicos podemos potencializar? En algunos casos, pues ahí mencionan los procesos electorales como la clave, porque ¿quiénes toman nuestras decisiones? De quienes toman las decisiones depende el futuro. Y si dejamos el dejar pasar, no, es que no roban, es que sí, lo están haciendo bien, pero si no hacemos una lectura donde incorporamos esos elementos de realidad, de reflexión teórica e ideología, pues vamos a seguir lo que se conoce en el argot de las economías, el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. No, eso está bien. Entonces aquí es donde el tema de la organización política administrativa es clave. O sea, ¿quiénes están detrás del poder de los procesos de transformación de un espacio metropolitano como Barranquilla? ¿Cómo está esa planificación territorial? Las relaciones de poder en el espacio. Por ejemplo, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen el poder? ¿Lo tiene la ciudadanía? ¿Lo tienen los grupos económicos? ¿No lo tiene nadie? ¿Qué? Y la división geopolítica en el globo, o sea, las relaciones financieras transnacionales y globales ya están casi organizadas y sectorizadas. El hecho de que en Barranquilla yo no sé si se va a hacer la asamblea del BID ahora en marzo, pues siguieron que se iba a hacer, no se sabe si se va a hacer virtual o no, pero pone a la Barranquilla en la lupa de un escenario de inversiones, pero inversiones para quién, para qué, la pregunta. Y ustedes como arquitectos debieran, como profesionales, interrogarse, porque depende mucho de esa pregunta sus orientaciones en el mercado laboral. Obviamente, si ustedes quieren dejar pasar, pues va a seguir la ciudad lo mismo, pero si éticamente le ponen un poco de sentido, pues ya podemos ver algunos proyectos que pueden romper de pronto la sintonía en que se vienen desarrollando los proyectos urbanos en Barranquilla, que son por encargo. Para muestra de un motor, el ejemplo del Museo de Arte Moderno, un verdadero elefante blanco y una dolorosa pérdida de recursos de todos nosotros que pagamos con nuestro sudor allí desperdiciado en un elefante blanco que yo no sé qué va a pasar con el Museo del Caribe, con ese Parque Cultural del Caribe, el Museo de Arte Moderno, y mejor dicho, ahí hay tela por cortar y que podemos discutir al final. Y ahí preguntas e interrupciones lo hacen. Entonces los procesos de decisión y de intervención política sobre el territorio, como está en este gráfico, son claves. Hay que ser una realidad problemática y mirar cuáles son las limitaciones, cuáles son los intereses de los partidos, de las clases sociales. Aquí han dicho que la lucha de clases ha acabado. Espérense un momentico. La lucha de clases aún ha cambiado de forma y han querido echarle tierra a esas condiciones de desigualdad que yo creo que se han agudizado las luchas de clases. Y obviamente no tenemos las luchas de clases desde el punto de vista clásico marxista entre el obrero, el asalariado, el proletariado y la clase burguesa. No. Pero hay unas nuevas reapariciones de los procesos llamados estratificaciones, llamados segregaciones, en algunos casos gentrificaciones, si nos vamos a los procesos urbanos y aquí hay mucha tela por cortar. ¿Cuáles son los objetivos de esos intereses, las escalas de valores, las presiones externas? Ya. Y aquí aparecen los resultados. ¿Cuáles son los dirigentes políticos, los rangos personales y sesgos respectivos, las decisiones políticas, las actuaciones territoriales y algunas variables que no pueden ser controladas? Como por ejemplo, el hecho de transformar un espacio como la Ciénaga Mallorquín
que se encuentra en un espacio en total deterioro ambiental. Además, le vas a construir infraestructura sin saber cuáles pueden ser las consecuencias para un ecosistema tan frágil, tan presionado como es el ecosistema de manglar. Ya verán a ver qué es lo que va a pasar ahí. Vamos a ver cuál van a ser los resultados de esas decisiones y de esa intervención política en el territorio. Por eso yo desde la sociología vengo investigando estos temas para tener como una visión aguda y bueno, dentro de esas mismas políticas revisar cuáles pueden ser los estados, si yo me estoy equivocando o nos estamos equivocando quienes estamos en esta perspectiva y en realidad estamos ideológicamente salidos digamos, del contexto o en realidad hay que revisar. Entonces ahí hay trabajo o no va a haber trabajo en el futuro, pero ese contexto de análisis depende mucho de entender la geografía, entender el espacio. Yo creo que ustedes no ven en la carrera de arquitectura en ningún momento, o yo no sé si lo ven, me dicen si lo han visto, algunos elementos de geografía. Por ejemplo, el Caribe colombiano es un espacio geográfico complejo, de grandes complejos fisiográficos que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar. Ya vimos un mapa general de Colombia, de esas regiones geográficas. Ahora vamos a entrar en unos detalles. Ya detalles como, por ejemplo, parecidos a los que vimos, pero ya detalles específicos, como terrazas aluviales, por ejemplo, como el sistema del Caribe Central, los Andes septentrionales, por ejemplo, el gran valle del río Cesar, que es una zona también demasiado transformada por la minería, ciénegas, lagunas y estuarios, ríos principales. Es decir, podemos agregarle a la geografía otros elementos más puntuales y si queremos cambiar de escala, podemos ir más a fondo y revisar algunos espacios como por ejemplo ya cuencas específicas. Entonces, así es posible tener una lectura general, pero también la lectura del territorio implica abstracciones y las abstracciones se ven representadas en estas figuras que son los famosos coremas. La geografía francesa tiene mucha esta tradición. ¿Por qué? Porque a través de los coremas se pueden representar de manera abstracta algunas figuras de transformación de un espacio, como por ejemplo la región Caribe. Un corema de la región Caribe. Usted está mostrando un corema porque Sí, se ve un cuadro conceptual se ve ahí. no, pues yo estoy mostrando, ¿qué ven ustedes? Un cuadro que dice política, Veo una especie de mapa, el que se Yo sigo el supone que estamos. corema. Yo el corema. Yo también veo un corema. Yo también lo veo. De pronto se te quedó parado tu internet, no sé. Yo estoy viendo, o sea, aquí estoy proyectando en mi imagen un mapa de la región Caribe, pero eso es un corema. Es una imagen abstracta, no es una cosa. ¿Es así? Creo que tienes que salirte y entrar otra vez. De pronto fue que te quedaste detenida ahí. No hay problema, no hay problema. Igual yo estoy aquí grabando. Entonces, mientras entra Natalia y se conecta, de pronto fue que tuvo una interfase de su internet. Aquí están las ciudades principales, capitales de la región Caribe. Las diferentes formas de apreciación de este espacio. Y si vamos avanzando en ese corema, aquí vemos otro. Le agregamos unos atributos a ese corema. Y ustedes les pueden agregar atributos en el caso, si ya vamos a una escala más pequeña en el lote, es una escala regional. Miren lo que aparece. Una metrópolis regional, las metrópolis caribeñas, los centros urbanos de importancia regional, los centros urbanos, pero aparecen unas flechas que son, por ejemplo, la influencia regional, la proyección litoral, la influencia de la región extranjera, el frente de colonización y las explotaciones agroindustriales. Y si vamos mirando en el mapa y ponemos un mapa real, vemos que estas transformaciones se vienen dando desde, por ejemplo, esto es según una población de 1993, hace ya bastantes años. Pero miren la imagen gráfica y si la actualizamos y le agregamos, por ejemplo, otros elementos de transformación, como por ejemplo el latifundio con ganadería intensiva, la industria, los puertos, el turismo, minas, la decadencia de la red fluvial, por ejemplo. Aquí, pues, antes todas las comunicaciones eran a través del río Magdalena, ya dejaron de ser. Los puertos marítimos. Entonces aquí podemos ver cómo hay una descontinuidad o hay una continuidad de los procesos de regionalización desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural y también desde lo espacial.
y donde esa continuidad se ve reflejada a una escala regional. Ahora, si trasladamos esto a una escala como del lote, por ejemplo, podemos revisar qué tipo de espacios podemos crear ahí. Si espacios públicos, si espacios institucionales, si residencias, si una biblioteca pública, si una ópera. Bueno, lo que va a quedar ahí más cerca es ser el Arena Río, que es el modelo, digamos, así como el Movistar Arena en Bogotá, o los grandes centros así tipo centros, digamos, de espectáculos a nivel global. Es una tendencia, es un modelo que se viene repitiendo. Y el modelo es clave, es un modelo con una estructura económica muy fuerte, con unas inversiones grandes, que en algunos casos los inversionistas son los mismos y le dan el patrocinio a una empresa. En el caso de Bogotá, el Movistar Arena. Movistar es la que promociona todo y es la que se encarga de la operatividad financiera y de la promoción de un centro de eventos como ese, y pues ya han llevado espectáculos de todo tipo allá. Bueno, ahora en pandemia no se puede, pero por lo menos estaban moviendo gente. Entonces aquí vemos una estructura compleja, muy compleja de revisar. Ahora vemos otra representación de un escenario muy interesante, que son el comparativo de la población rural frente a la población urbana. El azul comprende la población rural mayor a la población urbana. Según este mapa, tomado de, digamos, de la formación que tuve en la maestría en estudios urbanos regionales, vemos una mayor cantidad de municipios en Colombia en azul, es decir, donde la población de esos municipios, la población rural es mayor a la población urbana. O sea, hay una relación que no es tan equitativa dentro del modelo de desarrollo urbano. ¿Por qué? El desarrollo que se ha impuesto desde el punto de vista territorial en Colombia es un desarrollo urbano y no un desarrollo enfocado a la población rural, teniendo en cuenta que la mayor cantidad del territorio de los municipios comprenden poblaciones que viven en la ruralidad. ¿Sí me logro entender? Analicen bien el mapa de Colombia y vuelvo y repito. El mapa traduce una relación que está en azul de la población rural en Colombia, que es mayor a la población urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una tendencia desde la perspectiva urbano-rural en que la tendencia del modelo de desarrollo urbano o el desarrollo territorial de Colombia ha sido enfocado al desarrollo urbano y no al desarrollo rural. Teniendo en cuenta que si ustedes ven en todas las porciones que hay de los municipios en Colombia, esto es la división administrativa de los municipios, la tendencia es que en azul, el azul se impone. Es decir, hay mayor cantidad de población rural que población urbana. ¿Qué pueden decir al respecto ustedes como arquitectos y arquitectas? Profe, pues señor. Sí, aquí te escuchamos. Eso es discutible, vamos a discutir. O sea, profe, viendo aquí el mapa, digamos lo que más impone dentro de la población urbana es como el centro y el norte del país, ya que es donde, digamos, más se concentra la población. Y si vemos de pronto más al sur, como yendo hacia Pasto, frontera con Ecuador, ya digamos, por el tema de la selva amazónica y todas esas cosas, se ve que la zona rural es mayor. Entonces creería que es como digamos, como por la zonificación del país, diría. ¿Qué dicen el resto de compañeros? Analicemos bien el ejercicio. Profe, habla Rosa. Dale, ¿Sí me Rosa, escuchan? te escuchamos perfectamente. Adelante. Creería que esos puntos más urbanizados
se ven gracias, o sea, según lo que yo observo, por lo menos en la costa Caribe y en la costa Pacífica, es precisamente por el aprovechamiento de esas costas o afluentes de agua, pues. Entonces, eso le ha ayudado muchísimo a que sean grandes ciudades y estén, por lo menos aquí en el Caribe, está bastante en gris, o sea, no hay tanta población rural, hay más urbana, entonces yo creería que es por eso, porque tienen más cercanía y tienen más contacto directo con las fuentes hídricas cabeceras, que sería pues el mar. ¿Quién más? Profesor, buenas noches, me escucha, habla Ángel. Ángel, adelante. Bueno, como todos sabemos, Colombia es un país centralista en el que todo el Producto Interno Bruto o la economía se dirige al centro del país y de ahí se distribuye, y por eso atribuiría un poco el desarrollo urbano que han tenido las ciudades del centro del país y también las ciudades de la costa Caribe, como lo fue Barranquilla, como se sabe históricamente, fue la puerta de oro del comercio de Colombia y por eso también podría atribuir un poco el crecimiento de las ciudades hacia el norte. Y pensando también un poco en cómo aprovechar las zonas rurales que se ve que es bastante en el país, pues también entraría a discutirse qué tanto ha avanzado en cuanto a protección del patrimonio Colombia, ya que en su mayoría estos pueblos tienen bastante recursos patrimoniales o bienes de interés cultural que bien podrían ser aprovechados, ya que no cuenta con un desarrollo urbano, por lo menos aprovechar esa riqueza patrimonial. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, profe, habla Valerie. Yo quería como hacer la anotación de que a comparación con la parte de arriba del Caribe, en el Pacífico no se ve tan denso la población urbana. Se ve al contrario, pues la población rural que está en color azul, a comparación de allá arriba. Y también pienso que de cierta manera es un poco beneficioso pues para lo del medio ambiente, porque se deja al lado como la construcción en sí de materiales sólidos, pero también como viendo que la población urbana como que es muy diminuta, entonces también afectaría en cuanto al crecimiento. Muy bien, Valerie. Profe, Sí. Cáceres Durán, bueno, profe, quería simplemente decir algo y es de que viendo el mapa, de pronto desde digamos, un sentido no tanto como arquitectónico o de arquitectura, sino más bien como de la población, y es de pronto ver tanta cantidad de territorio rural y digamos ver como el desabastecimiento, digamos, de la parte rural, por decirlo así, en el sentido de que no hay alimentos o los alimentos importan, cosas así. Entonces, de pronto hay como una desigualdad tanto en el campo como de la parte urbana que tiene el país, diría yo, como para hablar un poco acerca de eso. Bueno, ahora les voy a mostrar el siguiente y vamos a como a ampliar un poco más la discusión que estamos planteando aquí. Ah, no, perdón. Aquí. Bueno, este se me pasó aquí, pero ahora volvemos. Ahora este es el modelo de desarrollo territorial del país. Acá está el mapa de Colombia con el tipo de plan de ordenamiento territorial según el municipio. Ustedes saben que la ley 388 establece 3 tipologías, dependiendo la escala del número de población. Y como ustedes saben, la razón que se impone siempre es la razón urbana en el modelo territorial colombiano. Si se dan cuenta, la mayor cantidad del territorio colombiano son zonas grises que corresponden a los esquemas de ordenamiento territorial, que es casi como son los más básicos o los más sencillos, para no
confundir con la otra categoría. Es decir, Colombia es un país de esquemas de ordenamiento territorial. O sea, un ordenamiento territorial frágil. Si ustedes han conocido, conocen algún o son de algún municipio con estas características, ven que no hay un peso territorial, no hay formas, digamos, institucionalizadas de conocer bien estos espacios territoriales. En azul, por ejemplo, están los municipios que su jerarquía está basada en un plan básico, o plan básico de ordenamiento territorial. Y en rojo están municipios de jerarquía superior que implementan planes de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el que se impone? Ustedes que ya tienen una trayectoria en estos ejercicios de revisiones de instrumentos, normativas, ¿cuál es la que se impone en el país? ¿Cuál es el modelo que se impone? ¿El rojo, el azul o el gris? Obvio, en el mapa es una realidad, pero en la teoría y en la práctica. Bueno, profesor, yo pensaría que sería el rojo. Porque... Ninguno. Ahora vamos allá. Dale, Fernando. Yo diría que sería el rojo porque, digamos, en esos planes de ordenamiento territorial tienen cierta vigencia y debido a que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que transcurre ese POC, hay muchos cambios o muchos elementos políticos que van cambiando. Y dentro de estos elementos políticos se generan, digamos, cuestiones personales, bueno, personal no sería la palabra, serían elementos que dependiendo de quien los esté manejando y dependiendo el beneficio que va a sacar de eso, así se imponen. Y ese POC permite que entre ese lapso haya ciertos cambios, aunque se vería, según el papel, tienen una vigencia muy grande, pero como son lapsos de tiempo políticos que van cambiando, se da esa forma de cambio individual dependiendo la política, dependiendo el partido político, dependiendo los intereses que se manejen en esos tiempos. Entonces pienso que por eso esa parte roja se impone en la realidad, aunque en el papel se vea de otra forma. Natalia iba a decir algo. Ella dijo que creo que escuché que ninguno. Sí, yo dije que ninguno, porque yo leí un artículo, ahora no me acuerdo de dónde lo leí, en que decía que aunque, bueno, según la ley 388, deberían tener esos planes de ordenamiento, creo que es el 60, el 70% no lo tienen implementado. Y en algunos que los tienen implementados son copias. En realidad tienes algo de razón. Se intentó imponer el modelo urbano en territorios en donde se necesitaba primero empezar a hacer un desarrollo de esquemas por su condición de, digamos, con la condición estructural del territorio. Y al final, durante los primeros 20 años de la ley 388, pues en realidad poco se ha hecho, como dice Natalia. Ni siquiera los esquemas se han logrado desarrollar de una manera, ni siquiera de un 10%. Hay casi más de 800 municipios que ni siquiera han hecho un esquema de ordenamiento territorial. Tienen unos problemas estructurales de fondo. Y lo que han venido desarrollando, como tú dices, en algunos casos, es corte y pegue de otro plan, o se basan del plan o del modelo nacional o del modelo de las ciudades principales y tratan de emular el mismo modelo, enfocado, por ejemplo, en infraestructura. Por ejemplo, si la ciudad principal hace parques, todo el mundo hace parques.
si la ciudad principal canaliza arroyos, todo el mundo canaliza arroyos en los territorios cercanos. Entonces, si colocan puestos de salud o escenarios deportivos, canchas sintéticas, todos desarrollos canchas. Dígame si ese no es el modelo que se aplica al caso de la relación Barranquilla con el Atlántico. ¿Son cuentos míos o es la realidad? Así es la realidad, profe. Bueno, entonces, hay que revisar muy bien ese modelo con lupa, y no solamente una lupa, digamos, por condiciones políticas o ideológicas, sino también como una ética profesional. Hay que meterle este asunto del territorio, porque si no vamos a seguir en una desfase, en donde el modelo de desarrollo territorial es un total fracaso. Entonces, ese modelo de ordenamiento territorial hay que replantearlo, revisar. Si podemos volver a estar, si es necesario, pensar en infraestructura, por ejemplo. Pensar en un modelo de planeación así, o pensar en un modelo de planeación como lo planteaba Falsborda, a partir de regiones socioculturales o políticas, o volver a las provincias, o volver a las regiones por unidades cercanas, y no por departamentos que no tienen ningún sentido ni orden. Miren el departamento del Atlántico. Es casi un departamento-estado, con Barranquilla como capital. Entonces ahí hay unas relaciones que no encajan. Entonces hay proyectos del Atlántico que se hacen en Barranquilla. Ejemplo, la Plaza de la Paz. O sea, son recursos que uno no entiende el modelo de ordenamiento territorial. O sea, mientras la Plaza de la Paz tuvo unos costos para mí elevados, ahí todavía gente en el sur del Atlántico viviendo en Cambuches. Después de 20 años de la inundación del sur del Atlántico, todavía hay gente viviendo en albergues. No sé si aquí hay alguien que conozca o haya ido por el sur del Atlántico y diga, pueda mirar que no, o contrarrestar que no es todo lo contrario. Entonces miren cómo el modelo podemos, a través de este tipo de ejercicios, este tipo de experiencias, empezar como a evaluar, hacer una evaluación y revisar qué podemos hacer y revisar en esta perspectiva, como lo mencionaron algunos compañeros, el tema de la sostenibilidad, el tema de pensar esto. Aquí en un artículo en Semana Sostenible que la ocupación de las tierras está concentrada principalmente en un 80% en fincas grandes. Imagínense. Hay una concentración de la propiedad en esas zonas rurales, ese es otro problema. Pero ¿a dónde llevo esta imagen? A que este elemento del paisaje es una herramienta también de utilidad para poder entender y cambiar esta lógica que se ha venido impuesto de un mapa, de un plano, de un AutoCAD para organizar y ordenar el territorio bajo las estructuras, las densidades, donde se pueden planear desarrollo, y más bien pensar en los elementos de la naturaleza y el contexto que pueden transformar y de los elementos que son útiles de la población. Ahora mismo una gran importancia que tiene la seguridad alimentaria, y nosotros somos un país que podemos ser la despensa global si queremos, porque tenemos todos los pisos térmicos y producimos todos los productos que podamos conseguir, se producen en Colombia. Si se organiza una política clara de sostenibilidad, de agricultura productiva, y se potencializa esos elementos, pues aquí dejamos de exportar y cultivar cocaína y podemos cultivar y exportar todos los productos alimentarios habidos y por haber, y nos podemos convertir en una verdadera potencia agroecológica. Pero no, aquí hay otras lógicas, y estas lógicas del paisaje tienen su historia, y les voy a contar un poco de qué se trata. Estas historias vienen por allá desde el siglo XVII y por el siglo XIX, donde los pintores holandeses, los alemanes, los expresionistas empezaban a hacer representaciones de un área o un escenario como este. Eso le llamaban el Landschaft. Ya en los siglos XVIII y siglo XIX, el desarrollo del concepto se permeó mucho por una ideología regional basada en los paisajes naturales y los paisajes culturales. Es decir, esa idea empezó a desarrollarse en países como Alemania y Francia, donde empezaron a consolidarse dentro de sus estructuras territoriales regiones naturales y culturales. Los grandes exploradores del siglo XIX que empezaban a estudiar esas regiones culturales y a la evolución de esas regiones culturales,
plasmaron esa idea de esa ideología regional en ese concepto. Ya para el siglo XX y siglo XXI se dio una consolidación de ese concepto de paisaje. Y ya se dan unas aplicaciones pandisciplinarias, es decir, de diferentes disciplinas en muchos contextos. Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, fueron los que han estado imponiendo ese modelo de diferentes perspectivas, de diferentes formas. Incluso acá en América Latina hay unas tendencias muy interesantes de análisis, en donde este concepto del paisaje se ve en esta imagen. ¿Cómo descomponer esa imagen y clasificarla? Mirarla. Pues ahí no hay nada de urbanismo, no hay nada, pero eso es un paisaje. Pero un paisaje que tiene ciertas transformaciones. No hay casa, no hay urbanismo, pero sí podemos ver que en alguna parte hay algo. Y en algunas partes hay una transformación antrópica, Fernando. Hay cultivos. ¿Para qué son esos cultivos? Para darle comida a la gente, abastecer una ciudad, abastecer un mercado. ¿Qué cultivan? Pues no lo sabemos porque no somos ni agrícolas, solamente es una imagen. No somos ingenieros agrícolas, no somos campesinos, o el que sepa, pues que diga que están cultivando allí. Que hay mucha gente nada más observando. No, ahí están cultivando papa, café, cebolla, puede ser. Hay parches, eso se ve en una zona de montaña. Entonces, esta idea del paisaje es muy, muy interesante de analizar, de revisar, porque ha tenido una serie de influencias directas e indirectas. Han habido unas respuestas cortas y ha habido una investigación paralela en los procesos actuales. Y esa revisión de esas tradiciones humano-ambientales de entre el siglo XIX y el siglo XX vienen de esa transición alemana del Landschaft. El Landschaft es una tradición muy alemana, que es ese paisaje cultural histórico, que va evolucionando a partir del contexto de la ecología cultural, mezclado con geografía y antropología, y que ha hecho y ha evolucionado en el desarrollo de las ciencias del uso del suelo. Y ciencias del uso del suelo que van como la geología, la geografía, es decir, hay una rama, digamos, de toda esta ciencia, la topografía, que son importantes dentro de ese estudio de las ciencias del uso del suelo. Pero la clave esencial de esos temas pandisciplinarios son el medio ambiente y el desarrollo, el cambio ambiental global y la sostenibilidad. Eso creo que lo han visto en las electivas de urbanismo. Acá el factor geográfico es esencial porque nos permite entender una ecología humana, entender cuáles son los riesgos y las amenazas, y también entender una ecología política. ¿Y eso qué quiere decir? Influida por la política económica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una lectura de cómo los procesos económicos influyen en las decisiones que se toman en un espacio. Y para eso hay toda una tradición en estos temas de ecología política muy fuerte, en donde lo ambiental, en donde la sostenibilidad, pues tiene mucho, digamos, asidero, pero el concepto básico es entender cómo una decisión política puede afectar la relación entre el hombre y la naturaleza. Si cambiamos el curso de unos ríos, si cogemos la loma y la llenamos de edificaciones, eso va a tener unas consecuencias. Y hacer una lectura de esas consecuencias, eso es economía política. Esta clase que estamos desarrollando es una forma de visión de una ecología política, porque estamos descomponiendo y deconstruyendo un lote que no sabemos qué va a hacer y vamos a tratar de interrogarle, y a través del ejercicio final que ustedes van a presentar, vamos a ver cuáles son los resultados. Y ahí estamos tratando de intervenir de una manera académica el espacio. Las áreas culturales son fundamentales, para eso la antropología ha dado digamos, aportes. La ecología cultural, también desde la antropología y también desde la sociología han aportado muchos elementos, y ahora hay un gran boom de las ciencias de la sostenibilidad, que va más allá del legado que ha tenido esta tradición elemental del paisaje. No sé si tengan algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Preguntas sobre estos elementos? ¿Han tenido alguna clase o algún material o alguna electiva relacionada con estos temas del paisaje? A lo largo de la carrera.
¿Sí me escucharon? ¿O no se acuerdan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Permiso de entrar a Sí, profesor, se todos le escucha. tus amiguitos a las casas. Primero. Parece que no han tenido ningún contacto con estos procesos del paisaje. Hay unos elementos transversales en los estudios sobre el paisaje, básicamente basados de Becerra, que el paisaje además es una realidad ecológica. Lo miramos desde múltiples escalas, desde una escala de lote, como lo están trabajando, a una escala, por ejemplo, la que vieron de el delta del Magdalena. O sea, una escala macro regional o micro, o una escala regional o biorregional o geográfica o sociogeográfica. El contexto de lo temporal y lo espacial, cómo ha sido la transformación dentro del espacio y del tiempo, la dinámica sociocultural, qué hacen las comunidades en ese espacio, cómo lo transforman, y el vínculo con la región y el territorio, cómo aprovechar ese espacio para poder transformarlo y generar toda una intervención en esa zona. Así, de esa manera, a través de esta imagen podemos decir que aquí hay un paisaje y un territorio. ¿Por qué? En esta imagen puede haber un paisaje y un territorio. ¿Están allí? Los escucho callados, no sé si es que estoy yo, me quedé parado, congelado. No, profesor, te está escuchando. Aquí hay unos elementos del paisaje y el territorio. ¿Qué pueden comentar ustedes de esta imagen para cerrar, digamos, esta y dejarlos un poco como inquietos y como con la expectativa de conocer y descubrir estas herramientas que les da estos conceptos de el paisaje o esta herramienta del paisaje y el territorio que les vengo a proponer como apoyo a este taller integral de diseño? Ya han visto imágenes más, pero esta imagen es una imagen inaugural de lo que vamos a continuar la próxima clase, pero quiero comentarios, quiero preguntas, quiero inquietudes. Apreciaciones, críticas también son válidas. A ver, escuchamos. Digan algo de esta imagen. Bueno, profe, con respecto a la imagen y en general a la clase, quedan bastante inquietudes con respecto al paisaje porque yo en lo personal no he podido tener clases así donde profundicemos mucho en el paisaje, pero en la imagen como tal es como la pobreza de la interacción humana con respecto a la práctica de la pesca por la canoa que está ahí. O sea, no hay como un muelle, no hay nada que acerque a las personas o al agrícola como tal, a la práctica de la pesca, esa facilidad como de poder llenar las canoas, abordar las canoas, arrancar, hacer lo que van a hacer y regresar, no hay como esa facilidad, sino que se ve como que bastante simple, pobre, no sé. Hace falta como un muellecito por ahí, algo que facilite bastante esa práctica. Sería como que la precisión que yo tengo. Una lectura muy válida, Ángel, en cuanto a esa imagen y ese paisaje, esa descomposición de esas imágenes. Podemos descomponer imágenes. Y ahora que ya les monté la diapositiva en el Fitbit, ya ustedes pueden ir revisando. Si van viendo las grabaciones de la clase, por eso no he montado la diapositiva para que vean las grabaciones. Y si ven la serie de imágenes que hemos ido presentando de esa ribera del Magdalena y de este tipo de espacios, de escenarios, si ustedes les dicen como arquitectos, hagan lo que ustedes quieran ahí y tienen toda la plata del mundo para hacerlo, ¿qué harían en ese paisaje? ¿Lo dejarían así o propondrían lo que Ángel está sugiriendo o qué harían?
¿Qué harían primero para descomponer esa imagen? Y utilizar estas referencias que hemos desarrollado en el desarrollo de esta clase de humanismo. Ángel propuso muellecito, infraestructura para que los pescadores tuvieran más compañía. Adelante, Rosa. Bueno, yo personalmente sí creo que es un espacio muy delicado. Muy delicado, muy bonita palabra, delicado. Muy bien, excelente. No solo hay que basarse en algo que reglamentado, pues guiándose uno, digamos, de un POT o de algo así que establezca de pronto la guía de un territorio. Es más que todo porque observamos aquí flora, o sea, algo natural y es algo hermoso, a pesar de que muchos vean que digan que es pobre, qué tal, pero es algo realmente lindo. Y también hoy en día le estamos apostando a lo que es la sostenibilidad, al medio ambiente. Entonces no es solo intervenirlo, sino saber intervenirlo. Entonces sí es de estudio, es de analizar, de buscar, de indagar cómo se puede intervenir ese espacio que está ahí y pues tratar de mantener eso natural que se observa. Muy bien, Rosa. ¿Qué más? ¿Qué más proponen ustedes? ¿Qué propondrían ustedes ahí? A ver, los escucho. O no sé si tienen alguna pregunta de los planteamientos que vimos, si tienen alguna duda. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar algo? Profe, yo creo que uno de los puntos más aceptables para ese lugar sería, por ejemplo, turismo ecológico, Oh, porque genial. Muy bien. la economía y apoyaría también a la culturización de las personas para aprender más sobre este ecosistema. Oh, muy bien. Interesante propuesta. Válida. ¿Qué dicen los compañeros de lo que han comentado? Bueno, profesor, digamos, desde mi punto de vista, yo creo que en el lugar general, cuando una persona ve un paisaje así, se emociona. Hay muchos elementos que lo forman, el agua, el verde, digamos, el cielo, todo ese espacio que se ve grande. Es un espacio que emociona a cualquiera. Pero, digamos, desde el punto de vista, nosotros como arquitectos, si queremos intervenir en un espacio como esto, tenemos pues, obligación de investigar y estudiar el porqué de estos comportamientos que se están viendo ahí. Por ejemplo, la tarulla, uno dice que es un elemento natural que se ve muy bello, pero el trasfondo que tiene esa tarulla es en parte al maltrato que el hombre le aplica al río, porque hay metimientos de materiales sólidos, de sustancias orgánicas, y esas sustancias orgánicas hacen que esa tarulla encuentre un suelo propicio para que ella se crezca en demasía, y esa demasía le quita
el oxígeno, por ejemplo, a ese río, y ese río necesita ese oxígeno para que esos peces se puedan desarrollar. Entonces, ese es un factor negativo, a pesar que a simple vista se vea como algo positivo. Y lo primero que hay que hacer en ese espacio para poder intervenir es saber qué elementos confluyen en él, qué puede ser natural y qué ha sido intervención del hombre, y tratar de que esa intervención sea un poco más equilibrada para evitar ese tipo de daño. Excelente, excelente, Fernando. Muy buena apreciación, unos elementos mucho más ya puntuales y la verdad mucho más objetivos, de cierto modo. Hay que ver, hay que comprobarlos, obviamente, se tienen que comprobar desde el punto de vista interdisciplinario o pandisciplinario, como lo plantean estos autores del modelo del paisaje. Y ya van a ver qué elementos se pueden integrar ahí de la multidisciplinaridad, porque ahí, por ejemplo, el elemento biológico, el elemento físico-químico, o sea, mirar la calidad del agua y todo, la biota, y todos esos elementos fluyen en ese paisaje. Nosotros podemos, ya con esa lectura que ha hecho Fernando, indagar y decir cuál es el escenario que podemos plantear para una intervención desde un punto de vista urbano, desde un punto de vista del paisaje, porque ahí no entra el urbano, sino el paisaje, cómo podemos transformar una ribera con esas características, qué tipo de infraestructura, qué tipo de materiales, qué variables hay que tener en cuenta. Sí, porque ahí haces un malecón, ¿y qué viene después? Más carbón, más contaminación y unos cambios morfológicos, porque hay un material que no es de ahí, que es el cemento, y que ya transforma el espacio. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos? Cuenten, si no están caminando, díganlo para poder hacer unas lecturas o hacer unas apreciaciones más prácticas. Porque hasta ahora todo ha sido claro, ¿cierto? ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Cuál es la compañera que está con la otra compañera para colocarlas en asistencia? Profesor, aquí estamos Milena Higuera y ya disponible. Ah, Miguel. Ah, perfecto. Vale, ya están aquí en la asistencia. Presente, profe. Vale, no se preocupen. Era para saber qué. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos pueden tocar o quieren conversar para cerrar esta parte de... Profesor, usted ya llamó ya la lista. No, yo estoy aquí tomando la asistencia en base a los que están conectados. Para no llamarlo, no perder tanto tiempo en llamarlo, yo estoy mientras escucho sus conversaciones y sus intervenciones, voy colocando la asistencia. Natalie, ¿qué apellido es? La que está conectada como Natalie. Natalie, ¿qué apellido es Natalie? No aparece, parece que no está conectada. A ver, inquietudes finales, como para cerrar. Bueno, entonces si no hay más comentarios, si todo quedó claro, entonces damos por terminada la clase de hoy. No sabemos quién es Natalia.
No se conectó más. No responde. Entonces nos vemos la próxima clase, próximo martes, continuando con esta presentación y dialogando un poco sobre lo que vamos a seguir planteando sobre ello. Si no hay preguntas, inquietudes, entonces damos por finalizado.